espacio de preguntas al finalizar de la actividad, por lo que agradecemos levantar las manos para hacer uso del micrófono. Adelante, don Francisco. Gracias, gracias. Y muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a esta actividad. Muchas gracias por dejarnos presentar los resultados del estudio. Vamos primero a ver un pequeño video y de ahí comenzamos la plática. Leading a business in the 21st century requires careful navigation of an increasingly complex environment. Demands on your business shift constantly. As competition intensifies, the pressures to produce and innovate rise. And in this world of certain uncertainty, traditional financial and technological tools can no longer give you a sustainable competitive advantage. But the right people can. This is the human age. And today, only talent can give you the ability to innovate and adapt. It's the differentiating factor companies need to succeed. At Manpower Group, we are workforce experts. Our innovative solutions for sourcing, assessing, developing, and managing talent have one goal: unleashing human potential to drive superior business performance. In this constantly shifting world, speed and flexibility are powerful advantages. Manpower's contingent and permanent staffing solutions increase your agility. Our access to qualified talent allows you to rapidly adjust to the demands of your business, all while avoiding the risks of hiring ahead of or behind the curve. As the marketplace evolves, the need for specialized skills becomes crucial. But finding expert talent is harder than ever. As the global leader in professional resourcing and project solutions, Experis provides access to mission-critical talent in IT, finance, and engineering who accelerate your business and your success. In addition to attracting the right talent, it is critical to increase workforce agility and productivity now and in the future. As the global career experts, Right Management helps companies and individuals succeed in this evolving business environment. Focusing on organizational effectiveness, career management, and individual development, we align your talent strategy to your business strategy to transform your people and your organization. As new work models emerge, so do complex workforce challenges that require fresh thinking to drive efficiency and growth. Manpower Group Solutions delivers innovative outsourcing and workforce consulting solutions that generate measurable results and build your business. With offerings like RPO and TapFin, our managed service provider, we work with you to position your company for success. Today, this success is not born from certainty, but from action, insight, and most important, talent. Winning in the new world of work is possible because it's humanly possible. Leading a business in the 21st century requires careful navigation of an increasingly complex environment. Demands on your business. Bueno, mi nombre es Francisco Díaz, soy director de Manpower Group Solutions. Manpower Group Solutions es uno de los negocios que tenemos dentro de Manpower Group. Y gracias al conocimiento que tenemos en más de 80 países, de la operación que manejamos en 80 países, podemos generar este tipo de encuestas. Vamos a platicar acerca de encuesta de preferencia de los candidatos. ¿Por qué es importante la encuesta? ¿Por qué es importante la información que genera la encuesta? Bueno, primero porque cada vez es más difícil encontrar el talento que necesitamos en las organizaciones. Necesitamos saber qué herramientas podemos proporcionar a nuestros reclutadores, qué herramientas podemos proporcionar a nuestros gerentes para atraer a ese talento que hoy necesitamos y que tanto trabajo nos cuesta. Esta encuesta es el segundo año que hacemos la encuesta. El año pasado lo hicimos solamente en 5 países, que fueron México, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y China. Fue el primer año y solamente lo lanzamos en 5 países para ver qué tipo de información estábamos generando y qué tipo de información podíamos obtener de la encuesta. Fue tan impactante la información que obtuvimos que para este año
lo abrimos a 19 países, incluido Costa Rica. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Dentro de los temas que vamos a estar viendo en la presentación, primero es información general de la encuesta. ¿Cuáles son los resultados que se generan? ¿Qué información tienen los candidatos? ¿No? ¿Para qué nos puede servir esa información? ¿De dónde obtienen la información? Hoy en día hay tantas fuentes de información. ¿De dónde están obteniendo esa información? Y cómo nosotros, los empleadores, podemos hacer uso de estas fuentes de información para estar cerca de los candidatos. Primero vamos a hablar de la encuesta. La encuesta se realizó a prácticamente 14,000 personas. 14,000 personas en 19 países, todas en búsqueda de empleo y todas en el rango de entre 14 y 65 años. Para esta encuesta se incluyeron 7 países de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué es importante la encuesta? Porque fuimos directamente a la fuente. Fuimos con el candidato a hacerle una serie de preguntas de qué tipo de información o qué preferencias, dónde buscaban ellos trabajo, ¿no? Hoy en día lo que vamos a presentar es la primera serie de respuestas o de resultados, y lo que vemos es que hay un incremento muy importante en cuanto a la información que hoy tiene un candidato antes de participar en un proceso de reclutamiento. Es decir, cuando un candidato ve que hay una oportunidad de trabajo, antes de participar ya se informó. Antes no era así. Antes el candidato iba obteniendo información conforme pasaba el proceso de reclutamiento. Entonces, llegaba a la empresa y más o menos conocía algo de la empresa, y ahí el reclutador a lo mejor le decía como para qué área era o para qué vacante iba a participar. Conforme iba pasando el proceso, a lo mejor se enteraba cuál era el salario, cuáles eran los beneficios, qué podía esperar de la empresa. Y solamente el que era seleccionado ya se enteraba absolutamente de todo. Hoy no es así. Hoy los candidatos ya tienen mucho más información desde antes de participar. Eso cambia muchísimo las estrategias que tenemos que tener como empleadores. Aquí hablamos justamente de ese poder entre comillas, pero esa información que antes tenían las empresas y que iban dando poco a poco a los candidatos, hoy en día en realidad la información ya la tienen prácticamente en línea. Ahora, ¿qué tipo de información? Le preguntamos a los candidatos, ¿qué tipo de información es la información que a ti te interesa saber? Lo que vimos como resultado global, considerando los 19 países, fue que el primer tema que más les importa es la compensación, ¿no? Es natural, quiero saber que el salario que están ofreciendo es acorde al mercado y es acorde a lo que yo estoy buscando. En segundo lugar, es tipo de trabajo. Mundialmente, lo que busca el candidato, en segundo lugar, es qué tipo de trabajo voy a realizar. Y el tercero es beneficios y flexibilidad de horarios. En ese orden. Aquí hay una primera diferencia contra el candidato de Costa Rica. En el número 1 sigue igual la compensación, pero en el número 2 está el desarrollo de carrera. Los candidatos de Costa Rica nos dijeron que para ellos era muy importante, una vez que veían que el salario era adecuado, que estaba en mercado y que era el que ellos estaban buscando, lo importante era que la empresa mostrara que tenía un desarrollo de carrera. ¿Por qué? Porque no solamente quieren entrar y ocupar una posición, sino que quieren seguir creciendo. Entonces, aquí ya tenemos, a lo mejor como empleadores, una posible estrategia que podríamos tener. En esa comunicación que yo estoy mandando a los candidatos, integrar algo acerca del desarrollo que pueden obtener en nuestras empresas. Eso haría hoy en día un diferencial allá afuera con los candidatos. Este es el resultado que obtuvimos en cada uno de los países
del porcentaje de candidatos que cuenta con información antes de iniciar un proceso. También el rango varía muchísimo. En general y en promedio global, el 28% de los candidatos tienen información. Algo para llamar la atención es que Costa Rica está en 18%. Es decir, hoy en día todavía el candidato de Costa Rica todavía no conoce que puede obtener toda esa información. Y eso también genera una oportunidad para todas las empresas, todos los empleadores. ¿Por qué? Porque si nosotros como empleadores empezamos a compartir información con los candidatos, vamos a marcar una diferencia mucho más grande que los empleadores que pueden estar en China, porque ellos ya tienen mucha información, porque ellos hoy ya buscan esa información. Entonces podemos hacer que los candidatos empiecen a ver nuestros mensajes de la organización y incrementar nuestra marca empleador. Algo que es muy importante es esa marca empleador, aquí lo menciona, 58% de candidatos cree que la marca empleador o la reputación de la marca es más importante hoy para ellos que era hace 5 años. Y va a ser mucho más importante el próximo año y mucho más dentro de 5 años. Nosotros como organizaciones lo que necesitamos trabajar es que todo estudiante que termina una carrera quiera trabajar con nosotros. Que toda persona que esté buscando un empleo quiera trabajar con nosotros. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a tener el mejor talento. Al mejor talento que haya en el mercado. Y segunda, vamos a tener los procesos de reclutamiento más económicos, porque la gente está llegando. No hay un proceso más caro que aquel donde tenemos que ir por el candidato. Entonces, aquí hay una gran oportunidad. Lo que es claro es que el candidato en Costa Rica va a empezar a buscar más información. Esto para el próximo año, les aseguro, va a cambiar. Les aseguro ya va a estar cerca de los 30% o más, porque cada año esto se vuelve muy dinámico y también cada año ingresa más gente con habilidades tecnológicas y donde busca información en las redes o en internet o en bolsas de trabajo o en cualquier lado, pero ya en línea. Ahora, cuando hablamos de marca empleador, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando desde cómo estoy haciendo una oferta laboral, qué tipo de información estoy colocando ahí, solamente le estoy mencionando lo que quiero de él o también le estoy mencionando lo que puede adquirir de la empresa. ¿Sí? Desde ahí, desde la comunicación. La segunda, algo que hemos visto muy claro es que las áreas de recursos humanos y en particular las áreas de reclutamiento hoy se están transformando. Las áreas de reclutamiento hoy cada vez se tienen que volver más áreas de marketing, ¿no? Porque tienen que trabajar con una comunicación clara para los candidatos, tienen que trabajar con fuentes de información y con envío de información mucho más claro, porque están vendiendo una vacante. Entonces lo que están buscando es ese cliente que quiere esa vacante. Y por otro lado, tiene que vender al candidato al usuario interno, al cliente interno. Entonces en realidad las áreas de reclutamiento tienen que cambiar esa dinámica y necesitan adaptar ese tipo de estrategias. Eso es simplemente en la comunicación que estamos generando con el candidato. Pero siguiendo con la marca empleador, también la marca empleador se puede dañar en el proceso de reclutamiento cuando lo recibimos, por ejemplo, para una entrevista. ¿Cuánto tiempo hacemos esperar a un candidato en recepción para que pase a una entrevista? ¿Cuántas veces tenemos que hacer que el candidato vaya a nuestras oficinas para seguir el proceso, para que haga evaluaciones, para que haga una entrevista con el gerente o el usuario final? ¿Cuántas veces el usuario tira o genera que un buen candidato con un buen perfil no siga en el proceso?
tenemos también que trabajar con los gerentes para que ellos sepan qué tienen que buscar en una entrevista con los candidatos. ¿Sí? Y después, cómo ya una vez que seleccionamos al candidato, cómo lo damos de alta, cómo le damos la inducción y cómo mantenemos esa relación ya con el empleado. Todo eso va generando una marca empleador y todos en la organización son responsables de generar esa marca empleador. Y tenemos que hacerlo consciente de la organización. No es solamente un tema de recursos humanos, es un tema de la organización. También, por supuesto, cuando una asignación termina, cómo estamos terminando esa relación con ese trabajador, también genera una marca empleador. Entonces, hay muchos pasos en el camino donde genera que una empresa tenga una reputación buena o mala. Tenemos que hacerla consciente. Aquí hablamos acerca de la compensación, ¿no? ¿Cuántos de los candidatos saben acerca de la compensación? En la gráfica anterior veíamos el general. Aquí solamente de la compensación vemos que en el caso de Costa Rica están alrededor del 43-44%. ¿Sí? Perdón, 44%. Es similar al promedio global. Es decir, que el 44% de los candidatos que sí obtuvieron información, obtuvieron el dato de la compensación. Y a lo mejor suena pues, muy obvio, ¿no? Muchos a lo mejor ponen la compensación desde el requerimiento que estamos haciendo. A lo mejor otros no lo ponen y esperamos a que el candidato nos hable o participe para entonces poderlo mencionar. Pero cuando empezamos a hablar de los beneficios, entonces el porcentaje baja. No tantas empresas están compartiendo qué beneficios tiene la empresa. Platicando con clientes y compañeros y gente de diferentes industrias, lo que nos platicaban o lo que nos comentaban era que no les gustaba compartir los beneficios porque a lo mejor la competencia podía copiarlos, ¿no? Es lo primero que podemos pensar. Si yo doy a conocer los beneficios, me van a copiar. Bueno, hoy podríamos conseguir información de los beneficios en 15 minutos platicando con un empleado. Así de sencillo. Entonces, no tengamos miedo en que la información va a llegar a otros lados. Mejor usemos esa información para nuestro beneficio, que es atraer candidatos de calidad a la empresa. Obviamente, cada empresa tendrá su estrategia de comunicación y dirá hasta dónde puede abrir la comunicación con los candidatos, a lo mejor en medios de comunicación, y hasta dónde realmente ya lo va a hacer de manera interna. Pero sí tenemos que empezar a platicar y eso va a ser un diferencial con los candidatos. Vemos que en el caso de Costa Rica tiene un 41%, junto con México son los países en Latinoamérica que no nos gusta tanto compartir los beneficios de la empresa. En el caso de Brasil, por ejemplo, ya es muy abierto, mucho más abierto. Ya lo pueden compartir y no les preocupa mucho. La siguiente es la información corporativa. Y esto es muy importante porque aquí es donde hablamos de la visión, de los valores. Si en la empresa tenemos programas de responsabilidad social o no. Y esto en verdad se vuelve un diferenciador muy importante. A la gente le gusta la empresa que tiene una visión clara, que tiene valores claros y que son comunes con ellos. También a nosotros nos interesan candidatos que tengan valores comunes con nosotros. Si nosotros compartimos esta información corporativa, nos estamos ayudando a que los primeros filtros los haga el candidato. ¿Por qué? Porque ellos van a decidir si no están hechos para esa compañía y nos van a ahorrar tiempo. Ya una vez que ellos vieron esta información y se acercaron con nosotros, ya es mucho más sencillo un proceso de selección. Entonces, 32% de los candidatos
dice tener información de visión y valores, y 16% señala tener información acerca de responsabilidad social. Hoy estoy seguro, todos ustedes tienen cosas muy valiosas que compartir de la empresa. El tema es cómo lo comunicamos con los candidatos y cómo nos aseguramos que la gente que hoy ya trabaja con nosotros los tenga muy claro y los pueda compartir. También vamos a ver que una de las mayores fuentes de información son nuestros propios empleados y exempleados. Ellos son los que todos los días platican con un compañero fuera del trabajo y hablan de cómo les va en el trabajo. Bueno, pues qué mejor que ellos sean nuestros vendedores de la marca. Ahora, ¿de dónde obtienen la información? ¿Y por qué es importante el tema de preguntarles a los candidatos dónde obtienes la información que sabes de la compañía? Bueno, muy sencillo, para que saber dónde le están buscando y ahí poner el tipo de información que nosotros realmente sabemos que es veraz y que podemos compartir. Entonces, gracias a esa información se han generado algunas tendencias. Lo que nos siguen diciendo los candidatos es que el website de la empresa, la página web de la empresa, sigue siendo el principal lugar donde entra un candidato a buscar información. Esta es la mejor noticia que podemos tener. ¿Por qué? Porque ahí podemos controlar la información que nosotros estamos generando. Ahí controlamos que el candidato realmente tenga toda la información de todos los temas. ¿Qué sucede? Que muchas veces no estamos invirtiendo el tiempo o no estamos invirtiendo en que esa página realmente tenga lo necesario, ¿no? Hay, dentro de las mejores prácticas que he visto de algunas páginas, veo que tienen una sección puntualmente para candidatos, porque normalmente la página está hecha para vender el producto, vender el servicio de la organización. Bueno, en muchas ocasiones ya hay un apartado para que los candidatos puedan ir y puedan tener información cuando están buscando una oportunidad. También algo importante, y tiene que ver con el punto número 2, tener fuentes más visuales. Hay empresas donde ponen videos de cómo es la organización, cómo es el día a día, a lo mejor de las posiciones más complicadas que tenemos para reclutar, entrevistar a un empleado, que puedan ver cuál es el tipo de perfil de la gente que trabaja ahí, cómo son las instalaciones, que hable un poquito acerca del trabajo que realiza. Tampoco va a compartir nada que sea información confidencial, pero sí ayuda a que el candidato que está interesado se comprometa mucho más en el proceso. Y cuando hablamos de fuentes visuales, algo que ha cambiado del año pasado a este año es que puntualmente lo que es Instagram y Snapchat creció muchísimo. El año pasado fue muy claro el uso a través de Facebook, Twitter y LinkedIn, ¿no? Este año también están, pero el uso de Instagram y Snapchat creció enormemente en un año. La pregunta que les hago es, ¿quiénes de aquí tienen cuenta en Instagram? No tantos. ¿Quiénes tienen cuenta de Snapchat? Menos. Entonces, los candidatos están hoy donde nosotros no estamos. Entonces, necesitamos estar donde los candidatos están. Necesitamos tener estrategias hasta, no por cada una de las posiciones, pero sí por tipo de posiciones. Es diferente dónde voy a buscar a lo mejor a la gente de un call center, donde claramente es aquí, donde voy a buscar a la gente a lo mejor de supervisión o de los administrativos, o a lo mejor a los ingenieros o a las jefaturas. Necesito tener diferentes estrategias. Lo que sí es claro es que alguien en la organización tiene que estar viendo qué está sucediendo allá afuera.
La recomendación que yo hago es, esto es muy natural en el caso de Latinoamérica. Lo ideal es abrir una cuenta en Instagram y ver qué tipo de información comparte la gente, ¿no? A lo mejor todavía no empezar a generar comunicación ahí, simplemente ver qué es lo que hay. Y a lo mejor seguir a alguna de las empresas que claramente ya tiene tiempo con una estrategia de comunicación. A lo mejor alguna empresa donde sea de Estados Unidos, a lo mejor de Reino Unido o de Australia, que son los 3 países más desarrollados en este tema, pero empezar a ver qué tipo de información y cómo con fotografías generan esa comunicación con los candidatos y los mantienen atentos y los mantienen cerca, porque a lo mejor el día de hoy no tengo una vacante para ese candidato, a lo mejor es el candidato que yo necesito para el día de mañana. Acuérdense que el 50% de las posiciones que vamos a necesitar dentro de 10 años hoy no existen. El 50%. Hace 10 años no necesitábamos un community manager, hoy ya lo necesitamos. Entonces, de la misma manera va a ir evolucionando y a lo mejor las necesidades técnicas de la posición van a ir cambiando, pero las habilidades de la gente hay que irlas desarrollando y ahí es donde vamos a mantener a la gente con esas habilidades. Tercero, el tener esos mensajes enfocados en el tipo de ocupación, sobre todo para aquellas posiciones que nos cuestan trabajo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un área con un número importante de personal de IT, ¿no? Que conozca de SAP. Todo mundo se está peleando a los programadores de SAP, todo mundo. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para tener cerca a este tipo de perfiles? A lo mejor genero algo para a ellos tenerlos cerca. ¿Por qué? Porque a lo mejor en general los demás perfiles los puedo atraer de otra forma, pero para esos puedo tener una estrategia puntual. Ellos también nos mencionaron que pueden tener información de fuentes no oficiales. La información que está allá afuera, en la nube, en internet, en todos lados, puede ser oficial o puede ser no oficial. Y el candidato puede creerse absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información está allá afuera? Que ahí nosotros no vamos a poder controlar el que exista información no oficial. Lo que sí podemos controlar es tener una estrategia para que en caso de tener alguna información que sea errónea, poder sacar información que sea correcta. Si vemos que hay información a lo mejor de ex empleados que pueden decir cualquier situación que están inconformes con la empresa, poder reaccionar con una estrategia de comunicación. Pero tenemos que estar cerca y tenemos que saber qué es lo que se dice de la empresa allá afuera. La competencia por el talento implica construcción de mejores comunidades de talento. Hoy en día ya no basta con tener una bolsa de candidatos, una bolsa de trabajo que tenga candidatos. Porque esos candidatos el día de mañana, a lo mejor hoy capturaron su información, a lo mejor para dentro de un mes ya no sabemos. La comunidad de talento significa el generar esa comunicación con el candidato todos los días. De tal manera que todos los días la gente esté interesada en lo que estamos haciendo, que esté cerca. Y cuando nosotros necesitemos de esa gente, poder atraerla con comunicación mucho más directa. Eso también ayuda muchísimo a disminuir los costos de reclutamiento. Hoy en día en Latinoamérica no hay un sitio de calificación de empleadores tipo Glassdoor o tipo Career Bliss. Pero lo que hacen estas páginas de internet son páginas de internet donde cualquier empleado entra y comenta lo que quiera del empleador, lo que quiera, bueno, malo, cierto o falso. Son tan poderosas que ya existe el top 10 de las compañías donde todo el mundo quiere trabajar y el top 10 donde nadie quiere trabajar. Y ellos no hicieron una auditoría para ver si el empleado decía la verdad, si realmente lo trataron mal o no. Simplemente por las calificaciones que dan se genera esa información y es poderosa. ¿Por qué?
porque la gente participa y genera ese poder a la página. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hoy en día Glassdoor ya está iniciando operaciones en Latinoamérica, puntualmente en Brasil, pero no tardan en generar algo para que la gente esté compartiendo información. Ahora, no es malo. Nuevamente, el tema es estar preparados para que esa información nosotros podamos también generar información fidedigna. También, lamentablemente, ha habido fraudes asociados a ofertas laborales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo información de las empresas, con cuáles son las vacantes que están buscando, y tengo candidatos necesitados de encontrar esa oportunidad de trabajo, hay personas que les llegan a cobrar a los candidatos por colocarlos en ciertas posiciones. La verdad es que no tienen poder para colocarlos. Lo único que hacen es tomar la hoja de vida y mandarla a la bolsa de trabajo o a la requisición y les cobran dinero. Hoy en día también los candidatos ya se dieron cuenta que existe esto, pero es una tendencia que está a la alza y bueno, nosotros nada más queremos mencionar que existe y que hay que tener cuidado con quién hace esos procesos. Y la última, Internet es la fuente madre para información no oficial, ¿no? En Internet encontramos de todo. Entonces tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando en Internet. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las principales herramientas que tenemos como organizaciones para poder trabajar con esta información o para poder darle información relevante a los candidatos? Primero, habilitar la función de chat. No sé si se han fijado, ya cada vez más en las páginas de las empresas, al entrar uno se abre una opción de chat, donde si no encuentras la información que hay, la información que estás buscando, no la encuentras ahí, pregunta a la persona que está del otro lado. ¿Por qué? Porque lo que quieren las empresas es que no se vaya el candidato con dudas, que no se vaya el candidato a buscar respuestas a otros lados no oficiales. El abrir una cuenta de chat en realidad es bastante económico y lo único que necesita uno es tener a una persona del otro lado que esté bien enterada de qué es lo que sucede en la organización, que esté bien enterada de a quién le tiene que preguntar cuando surge una necesidad. A lo mejor no contesta todo inmediatamente, pero sí sabe a quién le va a pedir esa información y la va a compartir con los candidatos. Esa es una de las funciones más potentes ahorita que pueden utilizar las empresas y en verdad es muy sencilla. La segunda es entender lo que los candidatos saben. Si queremos saber qué saben los candidatos de nuestra empresa, hay que preguntarles, ¿no? Suena muy básico, pero a veces no le preguntamos. Dentro del proceso de reclutamiento, en la primera entrevista, es preguntarle qué sabes de la organización. Antes lo hacíamos como parte del proceso solamente para ver si fue o si tenía tanto interés para meterse a averiguar de qué hacía la compañía. Ahorita tiene un propósito mucho más fuerte, el saber de dónde está obteniendo esa información. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que empezar a generar y ahí es donde tenemos que trabajar con nuestros reclutadores porque ellos son los que nos van a proporcionar esa información, de dónde están obteniendo información los candidatos de nuestra empresa. Validar lo que es correcto. Entonces, de toda esa información que se está generando, hay que validar lo que es correcto. A lo mejor hay información que no nos gusta tanto, pero que es correcta. Entonces, habrá que solucionarla, porque en todas las organizaciones puede pasar, ¿no? A lo mejor sí hay un jefe que no es el mejor jefe. Bueno, pues a lo mejor eso lo compartieron en redes. Bueno, pues habrá que trabajar con el jefe para que eso se mejore. Y habrá que actuar en consecuencia en el tema de la comunicación que nosotros lanzamos para informar lo que estamos haciendo con nuestra gente en capacitación, sin dar nombres, sin dar explicaciones, pero simplemente compartir lo que hacemos como organización.
Otra vez el tema de preferir video a texto. Cuando un candidato ve texto, lo hacemos pensar. Cuando un candidato ve un video, lo hacemos sentir. Si se fijan, o sea, Coca-Cola es uno de los que mejor manejan el tema de video, porque siempre sus comerciales van hacia ese tema, ¿no? De cómo hacen sentir a la gente. Bueno, ¿cómo usamos un video para hacerle sentir al candidato que esa es la empresa a la que quiere ir a trabajar? Y tampoco tenemos que inventar, ni tenemos que mentirle al candidato y que aquí todo el mundo nos llevamos muy bien y que no, o sea, tampoco se trata de producir un video con mentiras. Lo que sí necesitamos hacer es compartir la información de lo que sí tiene hoy la organización. Ahora, tampoco necesitamos una producción muy cara. Simplemente en Instagram o en Snapchat uno puede estar a lo mejor grabando pequeños videos de segundos y estar compartiéndolo. Hace poquito una persona nos compartía la experiencia que tuvieron un evento de empleados donde llevaban a las familias. Uno de los empleados tomó un video, lo subió a la red y bueno, ese video ayudó a atraer más candidatos. Sin ellos proponérselos, ese video ayudó a que otros empleados dijeran, ah, mira, esta empresa le interesa a la familia, hace eventos con la familia, yo quiero trabajar ahí. Y sin darse cuenta recibieron más candidatos. Entonces, esas pequeñas cosas que hoy ya pasan en la organización, hay que meterlas dentro de la estrategia y a lo mejor para el siguiente evento, en lugar de esperar a que un empleado suba ese video, pues tener a alguien que saque video y simplemente compartirlo con los demás. Puede ser algo tan sencillo como eso. El monitorear el interés. Tenemos que monitorear qué interés estamos generando en los candidatos para venir a trabajar con nosotros. ¿Sí? Necesitamos ver qué piensan los estudiantes ya de últimas carreras, sobre todo de los lugares que nosotros ya detectamos que son las escuelas para donde queremos los perfiles de esas personas. Bueno, ellos a dónde quieren ir a trabajar, por qué quieren ir a trabajar ahí, qué piensan de nuestra organización. Tenemos que hacer, recuerden, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y pensar también como marketing, ¿no? Entonces necesitamos hacer y obtener esa información de los candidatos de por qué vendrían o no vendrían a trabajar a nuestra empresa y de ahí actuar para poder cambiar eso. El número 6 es tomar nota. Es vivir el proceso del candidato, tomar nota cuando le estamos preguntando de dónde obtuvo información, tomar nota al final del proceso de reclutamiento, porque no todos quedan seleccionados, pero sí todos tienen una opinión de cómo fueron tratados y cómo saliendo de ahí van a hablar de la empresa. Tomar nota de cómo se está yendo la gente una vez que termina su asignación. Tomar nota sobre todo de los empleados que hoy tenemos en la organización. ¿Qué está sintiendo ese empleado? ¿Está contento o no está contento? ¿No? El tema de hacer un clima laboral, saber qué es lo que piensan nuestros empleados y de ahí actuar en consecuencia con planes muy claros de cómo mantenerlos. Si es tan complicado atraer el talento, nuestro foco debería estar en mantener el talento. ¿Sí? Tener detectado cuál es el talento que queremos que no se vaya por nada. Y una de las mejores prácticas que detectamos en la encuesta y que detectamos con nuestros clientes es en Japón. Ellos hacen lo que se le llama una prueba de manejo. ¿Cuál es el concepto de una prueba de manejo? Ir un día y ver cómo se trabaja en la línea de producción. Ir un día y que vivan cómo se trabaja en las oficinas administrativas. Que vayan un día y que recorran con no sé, a entregar producto. Esa es la mejor prueba de manejo que pueden tener. Mucho mejor que darles una descripción de puesto, mucho mejor que el mismo video que nosotros le podemos hacer, es que vivan la experiencia. Y hay algunas empresas en Japón donde dedican una vez al mes el día, a lo mejor para hacer eventos,
y a lo mejor lo pueden después cada hacer más y más. A lo mejor no alcanzamos a invitar a todos los candidatos, pero esa experiencia que vivan esos pocos candidatos la van a replicar. Y si buscamos candidatos además que sepan y estén en estas redes sociales, tengan la seguridad de que van a subir información, van a subir la foto, van a estar muy contentos y se van a llevar una muy grata experiencia y nos van a ayudar a generar esa marca. ¿Sí? Estas son lo que nosotros consideramos las mejores herramientas que tenemos. Por supuesto, podrá haber más. Cada una de las organizaciones tendrá su estrategia muy puntual de qué información puede compartir, qué información no puede compartir sino hasta después de ciertos procesos. Lo que es un hecho es que los candidatos hoy más que nunca están tomando decisiones con esa poca o mucha información que están teniendo y la van a buscar. Conclusiones, hoy los candidatos tienen más información que nunca de inicio y van a tener más y más. Ahora, esos empleados pueden transformar información en conocimiento usando componentes prácticos, emotivos e interactivos. Nosotros tenemos que darle esas herramientas para que generen esa sensación. Y el poder que tiene ese candidato ya es tan influyente como el poder que tenemos los empleadores. O sea, poniendo entre comillas poder, porque no es que uno tenga más poder que el otro. Pero sí al tener información también el candidato sabe cuánto puede ganar, sabe cuánto o qué puede pedir a la organización y qué cosas hay en el mercado o qué prestaciones hay en el mercado o qué tipo de empresas hay en el mercado y empieza a compararnos. ¿Sí? Hablando un poquito de la ficha técnica de la encuesta, aquí está el número de participantes por cada uno de los países. En el caso de Costa Rica fueron 248. La edad estuvo entre 18 y 65 años en búsqueda de empleo, no retirados. Hubieron personas con experiencia sin personal a cargo, el 28%, con personal a cargo 22%, su primer trabajo 13%, estudiantes posgrado 17%, ejecutivos 7% y ejecutivos de nivel superior 4%. Entonces estamos hablando de una muestra de muchos países, de todos los niveles posibles en la organización y esto es lo que nos está generando. Dentro de Manpower Group a nosotros nos gusta estar generando información para beneficio de ustedes y los invitamos a que entren a nuestras páginas manpowergroup.com.mx, manpowergroupsolutions.com. En la de .com.mx los estudios están en español, en manpowergroupsolutions.com están en inglés, por si necesitan tener los estudios en diferentes idiomas. Y tenemos una serie de estudios diferentes, por ejemplo, cómo ser una empresa incluyente. ¿Qué pasos necesitamos hacer para ser incluyente? ¿Cuáles son las fuerzas futuras en el mundo del trabajo? ¿Cómo nos afecta la tecnología? Por ejemplo, en el tema de la tecnología, mucho se habla de que la tecnología va a desaparecer ciertas posiciones. La verdad es que las va a transformar y las ha ido transformando. O sea, sí, a lo mejor la tecnología disminuye la cantidad de mano de obra, pero lo que hace es que ese obrero que antes necesitábamos 50 para una línea de producción y armar un coche, hoy se necesitan a lo mejor 10, pero necesitan saber muchísimo más cosas, necesitan conocer de muchos sistemas para poder manejar los robots, necesitan hablar 2 o 3 idiomas y otras cosas. Entonces está evolucionando y ahí hablamos un poco de todo esto. Y bueno, el estudio de los motivadores globales en la búsqueda de empleo. Trimestre vamos a sacar más información de la encuesta de este año y la vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Quedamos abiertos para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias.
¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia? Hay un micrófono. No es tanto la pregunta, pero quisiera si se puede devolver 2 filminas adelante, porque la que sigue, donde están las estadísticas, ya casi al final, ahí, que sí la pasó muy rápidamente y la información es muy interesante, entonces muchísimas gracias. Claro. Sí, Sí, solamente claro. 2 segundos por ahí, gracias. Sí. ¿Algo que quieran compartir que están haciendo en sus organizaciones al respecto de la comunicación e información que están compartiendo con los candidatos? ¿No? Más que una consulta, es un comentario. Muy importante la presentación y más en el sector público. El sector público, sector gubernamental está muy acostumbrado a que le toquen la puerta, no a ir a buscar ese talento. Yo trabajo en auditoría y eso es uno de los aspectos en los que uno trata de evaluar y cómo hay que cambiar la visión en ese sentido, porque igual que el sector privado, independientemente del segmento al que pertenezca, trata de buscar talento, igual el sector público lo debe hacer, porque si hay alguien más llamado a la eficiencia y eficacia de su operación por su connotación social, son las empresas públicas, y es lo que más se reclama por parte de los usuarios de sus servicios. Personas especializadas, capacitadas, con talento y que sean eficientes brindando ese servicio. Y por ejemplo, aquí el caso nuestro, en nuestro país, pues salen tantas cosas en las noticias que al final de cuenta está ese elemento que es el recurso humano. Entonces uno se pregunta cuando ve problemas como el famoso Puente de la Platina, la Caja del Seguro, los mismos bancos, etcétera, etcétera, hasta dónde el problema se debe a un proceso en sí, a un procedimiento, sino más bien al recurso humano, que sea especializado, que sea preciso, que tenga esa orientación de servicio, etcétera, etcétera. Entonces esta encuesta, por lo menos a mí, me da una pauta y un asidero para evaluar y llegar con una nueva visión en eso. Así como una empresa pública, por ejemplo, yo trabajo en un banco, debe cambiar su visión en el servicio al cliente, en ir y que no lo busquen, pues igualmente debe actuar su dirección de recursos humanos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. El que se puedan llevar ideas, el que se puedan llevar mejores prácticas, ya con eso para mí valió la hora, porque tienes toda la razón. O sea, estamos hablando de que hay una guerra por el talento. O sea, es una guerra donde las organizaciones se tienen que mover muy rápido porque las personas son las que hacen a la empresa. ¿Qué personas están entrando a nuestra empresa, que están generando los procesos, que están generando los resultados y que queremos que el día de mañana hagan de nuestra empresa pues, la más grande y la mejor, ¿no? Entonces, si se pueden llevar esas ideas, esas inquietudes, muchísimas gracias. Yo estoy más que satisfecho. Muchas gracias por el comentario. Gracias, buenas noches. Bueno. Sí, efectivamente, bueno, en mi caso también me llevo retroalimentación interesante. Es un rompimiento de paradigmas que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Sí. Que recursos humanos viene transformando a talento humano y que todavía nos hace falta muchísimo porque todavía de la mayor cantidad de gerentes de nuestras empresas y de nuestras instituciones
son personas grandes, ¿verdad? Que crecimos con un enfoque diferente, que crecimos en una era de confidencialidad, de nada se vende, de Dios guarde, se ventila información, y ahora usted mismo lo comenta, ¿verdad? Si es tan fácil conversar con un candidato para que le suelte toda la información de la empresa, ¿verdad? Eso antes también era, pero ahora todo es público en internet, entonces el cuidado que hay que tener me parece pues bastante interesante, y romper el paradigma de las redes sociales, ¿verdad? De incursionar a donde está nuestro mercado. Todo este estudio también me parece que nos lleva a otro que estaría muy rico poder conocer, que es el tema de la rotación de personal, porque esto es para atraerlo, y el candidato está buscando esa información, pero no solo el candidato que está sin trabajo, el candidato que está, ya el colaborador activo. Hoy por hoy los millennials están… El sonido, creo que a lo mejor se le acabó la pila. El colaborador activo está en este momento también en una búsqueda constante de cuál es la mejor opción para irme, ¿verdad? Ya se perdió un poco ese tema de la estabilidad laboral que estábamos acostumbrados en otras generaciones, ¿verdad? Pero entonces sí que es importante conocer o no perder de vista que también el que tenemos adentro está pendiente de conocer el mercado, entonces de cómo esto también nos impacta hacia esa área de marketing, no solo en reclutamiento, sino también en mantenimiento, en la parte de mantenimiento del talento humano. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Ese es un tema también súper importante. Hoy en día, los millennials se espera que tengan entre 9 y 11 empleadores. Van a tener entre 9 y 11 empresas. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque lo que ellos van a estar buscando es poder contar con tiempo, poder contar con retos, poder contar con crecimiento. Si la empresa no se los está dando, van a buscar. Van a buscar crecer de manera lateral, van a buscar crecer de manera vertical, y si no, a otra empresa. Y así van a ir, van a buscar, y si no, a otra empresa. Y esos son los millennials. Esperen a la generación Z. Esos vienen reloaded, como dirían. Iban a preguntar. Gracias, buenas noches, don Francisco. Buenas noches. Gracias por su tiempo. En ese contexto, ya hace algunos años hacia acá yo logré entender que no sirve retener personal, no es cómo lo retengo, es cómo lo hago parte de algo. Y en estas generaciones, cuando logramos hacer estrategias internas que ellos se sienten integrados, a veces hasta el tema del salario es negociable. Y traigo a colación ese tema porque me llamó la atención cuando usted presentó la Filmina, que salario usted es en número 1. Yo creo que puntualmente sí es número 1, todo el mundo trabaja por plata, nadie trabaja por amor. Claro. Pero a la hora de la entrevista, a la hora del diálogo, yo te soy honesto, yo ya no estoy entrevistando personas desde una perspectiva tradicional, me cansé de eso porque no la pego. Y empecé a entender o empecé a tratar de conocer a la persona. Entonces, mucho de lo que yo trabajo en las entrevistas que hago, hoy por hoy doy consultoría a algunas pymes y les absorbo la parte de reclutamiento. Y entonces, cuando me siento a trabajar, y principalmente cuando son posiciones estratégicas, dialogo con la persona. Le digo, mira, no te quiero entrevistar, quiero conocerte. Cuéntame quién eres. Y entonces empezar a gestionar con ellos ese diálogo y a profundizar quiénes son como personas, desde esa perspectiva me dice mucho más cosas que el preguntarle, ¿y qué hiciste en el trabajo anterior? ¿Y cómo te fue? El modelito por competencias, ¿verdad?, que anda por ahí de Marta Eyes y de algunos escritores, pues sí es bueno, ¿no? Y es una guía, pero de verdad lo traigo a colación y pues si de algo sirve para alguien que lo considere. He tratado de hacerme un experto en conocer a la persona, y cuando la entrevisto, cuando estoy con ella, o él, profundizar realmente sus intereses como persona, hacia dónde va dirigido, cuál es el enfoque, y entendiendo esa base puedo determinar si la empresa
le puede siquiera abrir camino a lo que está buscando. Y eso me está dando muy, pero muy buenos resultados desde la perspectiva de reclutamiento y principalmente con estas nuevas generaciones que se vuelve complicado. Entonces, de tu parte tal vez te agradecería comentar un poquito ese tema de salario, porque hace algunos años hablábamos de que el salario no era como el número 7 de motivación y ya no es el principal, y verlo hoy otra vez de número 1. ¿Cuál ha sido la visión o la perspectiva sobre la cual hoy los candidatos regresan a una visión desde esta perspectiva? La verdad es que muchas veces el candidato regresa a esta perspectiva, muchas veces es por falta de una legislación clara, ¿no? Al no haber una legislación clara, y lo vemos por ejemplo en el caso de Reino Unido, donde las posiciones, ellos no se preocupan mucho por el salario. Ellos, como número 1, no tienen el salario, tienen más bien la relevancia de la posición, porque ellos saben que cuando hacen cierta actividad, no importa en qué empresa entren, van a estar ganando un salario similar. Lo que sucede en nuestros países es que no necesariamente van a ganar salarios similares, sino van a tener que buscar aquellas empresas donde sí estén dentro de mercado. Entonces, por eso entran primero como con la expectativa de cubre mis necesidades, o por lo menos está dentro de mercado. Sí, bueno, entonces ya puedo pensar en otras cosas más trascendentes. Pero por lo menos primero necesito asegurarme que la empresa sí le interesa que esté en un rango considerable. ¿Por qué? Porque puede haber muchísima variación. Cuando nos llegan a preguntar a nosotros, por favor ayúdanos a hacer un mapa de salarios de las posiciones, bueno, veo unas cosas tremendas, porque puede haber unos cambios en verdad impresionantes de dobles salarios, porque no hay esa legislación. Eso ayudaría. Lo que estás haciendo está muy bien, porque lo que estás haciendo es conocer a la persona para después ofrecerle lo que puede dar la empresa. Y es un poquito también lo que hablamos aquí, es cómo detectar esa necesidad que tiene el candidato y acercarle lo que puede hacer la empresa para entonces engancharlo y generar ese compromiso. Es justamente lo que estás haciendo. Entonces, bueno, qué bueno que ya viste que está funcionando y bueno, pues seguir por ese camino, ¿no? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía como 3 preguntas, como en una. Primero, saber si en esta encuesta hubo una diferenciación en los criterios entre hombres y mujeres, una. Y la otra, si hubo también una diferenciación en el criterio de aquellas personas mayores de 45 años y menores de 45 años. Y también si hay como una especie de preferencia a conseguir personas con experiencia y otra gente con mucha experiencia. Esa es una excelente pregunta. La respuesta es sí hay. El tema es que este estudio salió el jueves pasado. Entonces yo les dije, necesito llevarme información a Costa Rica, porque tengo que darles información de lo que pasa en Costa Rica. Entonces el estudio está en proceso ya de salir con todo el formato, y con todo gusto se los podemos hacer llegar. Tenemos su información. Sí viene, pero no es información que hoy tenga a la mano, pero con todo gusto nada más se termine de generar el estudio, se los podemos hacer llegar para que lo puedan ver. Gracias. ¿Sí? Pero sí, no, vamos a buscar que esta información partirla en toda la información posible. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de cómo funciona la diversidad y de los millennials que están pensando, la generación X, y vamos a tenerlo en el estudio. Gracias. ¿Qué se entiende por inclusión consciente, o cómo conceptualiza usted inclusión consciente, que fue el artículo con que terminó la presentación? En este estudio lo que hablamos es que al tener esta guerra por el talento, muchas veces las empresas seguimos todavía muy casados con el perfil tradicional, donde solamente estamos considerando ciertas edades, donde solamente estamos considerando ciertos géneros, o tenemos filtros donde el hombre tiene preferencia, donde no estamos considerando a lo mejor gente con discapacidad, donde no estamos considerando a la mujer para tener posiciones más altos, gerenciales o ejecutivos. Ahí lo que estamos hablando es, primero,
tener visibilidad de que existe esas paredes, ¿no?, dentro de nuestra organización. Pues tenerlo claro, quitar esas paredes y entonces sí generar una cultura de inclusión en la empresa. Y lo que hablamos en ese estudio es cuáles son esos pasos que necesitamos llevar para que realmente la empresa pueda tener diversidad de todo tipo, ¿sí?, de género, inclusión de gente con discapacidad. Lo que hemos visto es que las empresas que son incluyentes tienen una productividad de más de 15% a una empresa que no es incluyente. Está medido por empresas que hacen ese tipo de mediciones. Entonces sí es mucho más productivo. Si logramos hacer eso en la empresa, nos ayuda. No solamente es porque se ve bien y salimos en responsabilidad social, no. O sea, ya es un tema de estrategia de la compañía el ser incluyentes. Entonces eso es justamente lo que hablamos en este estudio. ¿Sí? Gracias. Un aporte, salgo en defensa de la gestión por competencias, pero de la mano con la respuesta, gracias a la pregunta que acaba de hacer la colega, porque precisamente a raíz de que Costa Rica le abrió un poquito el paso a la ley obsoleta que tenemos en el Código de Trabajo, a partir de junio o nos hacemos incluyentes o nos hacemos incluyentes. Entonces, la gestión por competencias viene completamente a respaldar la gestión del Departamento de Talento Humano y de todos los líderes, gerentes encargados de la administración del personal, porque ya la ley existe en Costa Rica, o sea, no está trayendo nada nuevo, claro, pero lamentablemente muchos de los profesionales de recursos humanos de este país, por lo menos, se han encargado de hacer lo más excluyente a sus empresas, y todavía hoy por la mañana veo anuncios con firma de profesionales que dicen ser de recursos humanos, excluyendo por género, por edad, por zona de residencia. Entonces, la gestión por competencias viene en este momento a darle la tranquilidad a los profesionales de que nos enfoquemos a conocer a la gente, a identificar, a traer de su pasado cómo se comportaría si no tiene experiencia, cómo lo haría, pues póngalo, realice assessment center, busque la forma de extraer, porque ya usted tiene una limitada lista de preguntas que ya no puede hacer usted en una entrevista, entonces ahora hay que jugársela por competencias. Entonces era una defensa de las competencias. Gracias. Tal vez si pone la filmina de las estadísticas, que me llamó un poco la atención el tamaño de las muestras. Veo algunas muy similares y conociendo un poco de las poblaciones, la diferencia, digamos, en poblaciones, me llamó la atención eso, ¿verdad? Se mantiene mucho en, digamos, los países grandes, de 750 para arriba, una cosa así, ¿verdad? No sé si usted conoce algo de las características de las muestras que utilizaron ahí. Sí, la verdad es que la encuesta la realiza una empresa dedicada a hacer encuestas y ellos son los que utilizan todo el número de la población necesaria de acuerdo a el total de personal en búsqueda de trabajo para que sea estadísticamente viable la encuesta. Entonces tiene que ver con la población, la cantidad de población que se tiene, por eso por ejemplo Estados Unidos pues, es el que más entrevistas tuvo por la cantidad de población que hay en Estados Unidos, pero sí lo hace una empresa que se dedica al tema de las estadísticas y el procedimiento tal cual de la encuesta también dentro del estudio viene toda una página justamente para que tengan toda la información y vean que no estamos metiendo mano a los números, ¿no? Pero sí, la verdad es que a mí también de inicio me llamó la atención, pero tiene que ver con el tamaño de la población viable. ¿Sí?
Buenas noches. Bueno. Efectivamente, Costa Rica tiene un gran reto, especialmente los que están en recursos humanos. Ajá. El 16 de agosto se aprobó en Costa Rica el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Eso qué implica? Que ya todos tenemos que contratar por competencias. Y este marco tiene 5 niveles. Y justamente Costa Rica es el primer país centroamericano que va a normar las competencias por las cualificaciones, por sus competencias y sus resultados de aprendizaje. Por lo tanto, no importa quién va a formar en Costa Rica, sino tiene que abrir su catálogo virtual y jalar la ocupación con sus cualificaciones. Por lo tanto, los que estamos en recursos humanos tendremos que ver cuáles son los perfiles del puesto, buscar el nivel del diploma con el título y su ocupación, y todo basado en normas de competencia. Es interesante que por lo menos Marta Ayes, que habla sobre las soft skills, están alineadas con las competencias duras que están justamente en el manual en construcción y en el manual nacional de cualificaciones de los puestos. En esta primera etapa, este manual va a dar la titulación y los diplomas, pero van a estar asociados a los procesos de reclutamiento y selección. Y a los 2 años, no más, ya van a estar normados con los salarios mínimos de este país. Entonces no podemos perder la perspectiva bajo qué modelo estamos operando. Y además Costa Rica ya suscribió el Marco Nacional y Centroamericano de Cualificaciones Universitarios, donde también están basados en competencias. O sea, no hay por dónde nos vamos a salir, ¿verdad? Y toda la formación en este país, desde el técnico 1, que es una persona con una escolaridad baja, hasta un nivel 5, con un diplomado de un colegio universitario o con un grado universitario, va a estar con este tipo de diseño. Entonces todo está interrelacionado. Los invito a que busquen el decreto que se firmó y que todas las instituciones que van a estar formando en todos los sectores comercial, industrial, agropecuario, de altas tecnologías, van a estar regidos y están regidos a partir de agosto del año pasado con esta normativa. Gracias. Excelente noticia. Algo que ayuda mucho para poder ayudar a los gerentes o a las personas que toman la decisión y selecciona a los candidatos ya para que ocupen una posición es la tecnología. Tenemos que utilizar tecnología dentro del proceso de reclutamiento, y hay algunas herramientas que nos ayudan a mostrarle al usuario esas competencias, esas capacidades, y no a la persona, no la foto, no, o sea, ayuda a que seleccione el talento. Y ya al seleccionar ese talento, y entonces sí, ya se integra a la organización. Por supuesto es un tiempo de transición, porque vamos a tener que desaprender lo que hemos aprendido durante muchos años. Sí va a ser doloroso, pero nos va a traer cosas muy, muy positivas a las empresas y a los mismos candidatos, ¿no? Sí, buenas noches. Gracias por la información que comparte con nosotros, muy interesante. Me gustaría consultarle si hay si nos puede dar alguna referencia. Me llamó la atención esto de pruebas de manejo. Ajá. Si hay alguna guía o obviamente se entiende que por puesto depende de las funciones y todo, pero si se conoce alguna guía o algún estudio, alguna información como más amplia para que uno tenga un punto de referencia si quisiera implementarlo en alguna organización. No tengo el detalle, pero averiguo y con todo gusto se los puedo compartir. Sí, gracias, mi amor. Podemos tener. Sí, la verdad es que es una súper idea, y a lo mejor tener como algo más claro de cómo lo llevan, cómo lo desarrollan, con qué tipo de posiciones, todo sería muy importante, y sí, voy a buscar. Gracias. Buenas. Don Francisco, con respecto a los emprendimientos, recomendaciones para reclutar, porque es decir, los emprendimientos en muchos casos están muy cortos de presupuesto, es decir, es sumamente importante reclutar a una buena persona, y obviamente un emprendimiento no puede convertirse en algo realmente grande si no conforma un equipo de trabajo bien capacitado, activo, con un montón de actitudes y capacidades que hagan la diferencia, ¿verdad?
Y también un emprendimiento tiene la característica de que se está inventando en el camino, ¿verdad? Es decir, no está bien estructurado, se está trabajando en esa estructura, se está trabajando en cómo generar más recursos y las personas son indispensables, ¿verdad? Hay negocios pequeñitos que si no está el dueño no se toman decisiones, si no está el dueño no se negocia, y entonces la consulta va en ese lado. Se me ocurren dos que pueden ayudar muchísimo. La primera es referidos. O sea, uno, y también una de las fuentes más importantes para tener candidatos con buenos perfiles son referidos. ¿Por qué? Porque naturalmente nos llevamos con gente similar a nosotros. Entonces, si tú sabes de alguien que es muy bueno y te gustaría tenerlo, pero a lo mejor él quiere seguir en su trabajo, referidos. Dime, alguno de tus amigos que quiera trabajar, ese sería el primero, porque además es económico. Y el segundo es el poderte apoyar, y no es comercial, pero con empresas que nos podemos dedicar, pero ese sí lleva un costo. Entonces el tema de referidos ayuda para el arranque, y al momento de que ya empiezas a tener más requerimientos y que ya también tienes mayor holgura para poder invertir más, el apoyarte en alguien que haga ese tipo de procesos para que tú te puedas enfocar a crecer tu negocio y alguien se pueda enfocar a traerte a la gente que necesitas para crecer ese negocio. El peor tiempo que puedes pasar es entrevistando candidatos para ocupar una posición, ¿no? Entonces esa sería como la recomendación. Gracias. Solamente un comentario haciendo eco de la segunda clasificación de lo que más requieren los candidatos hoy en día, que era el tema, bueno, en Costa Rica principalmente la parte de beneficios. Y me pongo a pensar, ¿verdad? De acuerdo a mi experiencia, por ejemplo, cuando hay dos cosas que hoy en día, bueno, beneficios pensando en planes de desarrollo, planes de carrera. Entonces nosotros como empleadores tenemos que ver qué estamos haciendo, qué tenemos para darles a los candidatos en cuanto, uno, a flexibilidad de horarios, ¿verdad? Que es un esquema que todos los están pidiendo, y dos, planes de carrera y planes de desarrollo, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve a mí hacer una excelente estrategia de marketing para atraer buenos candidatos si al final de la entrevista hay dos preguntas que siempre llegan? Bueno, y cuénteme, ¿cuáles son los horarios acá? ¿Tienen algún esquema de horario flexible? ¿Tienen teletrabajo? ¿Cuántos días a la semana hay teletrabajo? Y uno como reclutador se queda como, bueno, estamos en proceso de aprobar la política de teletrabajo, ya va muy avanzada. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los procesos a nivel de crecimiento? ¿Hay planes de carrera en la compañía? Y no solamente se limitan a que uno les responda sí o no, sino quieren saber más. ¿Cómo es el programa? ¿Qué tipo de indicadores se utilizan? ¿En cuánto tiempo se puede crecer? Y uno pensaría que eso generacionalmente le puede interesar a los millennials o les puede interesar a generación X o a generación Y, y la verdad que es generalizado. Un millennial va a querer teletrabajo, un millennial va a querer los viernes salir tempranito. Un ejecutivo, cuando entrevistamos jefaturas, gerencias, directores, ¿qué es lo que dicen? Miren, es que en la compañía donde trabajo actualmente, los viernes salgo a la 1 de la tarde. Esta empresa, ¿a qué hora es la salida los viernes? Y a uno le hace eco a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Cuando bien nos va. Exactamente. Entonces tenemos que estar preparados con estas dos tendencias que se están moviendo muy fuerte y dar una solución que realmente sea sustentable en el momento que queremos atraer candidatos a la organización. Gracias, gracias. Y es muy cierto, tenemos que estar preparados. Ahora, también como organización tenemos que tener claro que no todas las posiciones pueden ser home office, ¿no? Hay algunas posiciones donde es atención al cliente y tienen que estar ahí desde el horario, porque un cliente va a estar ahí a la hora que abre la puerta. Entonces, también dejar esa claridad y empezar con aquellas posiciones que no son tan graves y empezar a probar. Y también hay que ver que la gente esté preparada. No todos podemos trabajar en nuestra casa, no todos tenemos un espacio donde le podamos dedicar. Si uno está en la casa, a lo mejor ya el hijo quiere jugar Xbox y tenemos que ir al mandado. Entonces, o sea, sí necesitamos tener muy claro cuáles son las reglas.
sí necesitamos tener muy claro cómo vamos a medir el desempeño de esa persona. La persona tiene que tener clarísimo cómo se va a medir, porque ya no podemos estar revisando que esté conectado o que esté atendiendo. Es por productividad, y si eres productivo, seguiremos con ese esquema. Si no es productivo, o te regresamos aquí, o buscamos a alguien que sí sepa ocupar estas posiciones. Con esa claridad, yo creo que va a ir avanzando todo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. En verdad les agradezco mucho el estar aquí. Gracias. De parte del colegio y del Departamento de Desarrollo Profesional les agradecemos la participación, no sin antes seguirlos invitando a participar de nuestras conferencias. Los invitamos al coffee break. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos un presente para ustedes, es una rifa, es una evaluación por competencias. El precio normal de mercado es de $150, entonces bueno, es completamente gratis. Y vamos a